Hoy vamos a hablar sobre un aspecto que nunca lo hablamos, por lo menos de esta forma, y lo estuve viendo este Shabbat, que es un tema general de las mitzvot, como el título de esta charla, ¿no? Me encanta la mitzvot. Hay un montón de temas que parecieran ser teóricos, filosóficos, místicos, y después vamos a ver qué motivación nos da para hacer y llevar adelante la vida como la Torah nos pide. Si yo le preguntaría a ustedes, nosotros tenemos la creencia de que la Torah, las mitzvot, nos unen con Hashem, ¿no? A través de las mitzvot nos unimos con la voluntad de Hashem. Si yo le preguntaría a ustedes, ¿cómo es el vínculo? ¿Cómo es que está Dios, la Torah, nosotros? ¿Cómo sería? A ver, si tendríamos que hacer una cadena gráfica de esta vinculación. Pondríamos a Dios, pondríamos al pueblo de Israel, nosotros seres humanos. Y la Torah en Y Excel. la Torah que nos unifica y nos lleva a esa conexión. ¿Y qué pensaríamos entonces de personas que no tienen Torah? No se unen con Dios. Sí, O siempre, no tan- el yehudí no siempre tan va a estar unido linealmente. a... Unido no me refiero que todo corresponde a la presencia de Hashem, todo tan inerte, absolutamente toda la creación. Estoy hablando una unificación álmica, de santidad. Y la persona que no sabe de qué se trata la religión, Quizás sí está unido, pero no tan linealmente. menos. Ahí está la discriminación. No, vos lo estás diciendo así. No, yo no dije, vos dijiste. No, yo no dije. Yo pregunté, ¿cómo? Y vos me dijiste, quizás está unida, no tan. Vos No, hablaste de no, eso. con una palabra que Sí, no sí, dije. sí. Yo dije no tan lineal. No tan lineal, quiere decir que hay más lineal y menos lineal. No, pero ¿Cómo se dice? en una Están ecuación. los más judíos y los menos judíos. No, vos hiciste ese orden Sí. y lo hiciste así, tipo Dios, Torah, y a lo mejor, Lineal viene lo religioso. pero no Los que necesariamente, no tienen que hacer una curva para pero llegar. no es como una jerarquía, sino como que no es tan directo, como que tan fácil como decir Torah y punto. Quizás los que no se conectan desde la Torah se conectan desde lugares no tan lineales en ese sentido, tan directo, bueno, Torah y listo. Listo. Bueno, ¿Me haces? A veces aclarar oscurece. ¿viste? Muy bien. Entonces, este tema es muy profundo. Y le voy a decir que sin la mirada jasídica no es así, pero se puede interpretar de que la persona que conecta con Dios a través de la teoría de las mitzvot está en su lugar correcto. El que no, está totalmente fuera de su lugar. Entonces acá tenemos que aclarar, porque voy a hacer una pregunta y necesito que argumenten si tienen para responderme. ¿Qué está más alineado con Hashem? ¿Qué está más unificado con Hashem según lo que escucharon, según lo que leyeron? ¿Está más cerca de Hashem el pueblo de Israel o la Torah? Pueblo de Israel. El pueblo de Israel. No, Entonces, con él. ahí está, ¿viste? Si la Torah nos conecta, está Dios, la Torah, y el pueblo de Israel Pero no es que primero Hashem creó al Am Israel y después hizo la Torá. ¿Quién dijo? A ver, Es que argumenta. está, lo estudiamos la otra vez. La Torah Que- es la voluntad. Estoy diciendo algo muy interesante, ¿pero dónde? Normal, según lo que dijimos, Pero bueno. que el Yehudí se une con la Torah. La sorpresa la semana pasada era. Y yo no dije Yehudí. Aparentemente, si nosotros nos conectamos con la vela de Shabbat para unirnos con la santidad del día que Dios le dio al sábado y llegamos a Hashem, y si nosotros sacamos la jalapa, la bendición de la masa, y si nosotros hacemos todo lo que hacemos, aparentemente está Hashem, está la mitzvot, y nosotros tenemos que conectar con eso para llegar a Hashem. Y si yo pregunto, ¿quién está en un nivel de unión más profundo con Hashem? ¿El pueblo de Israel o la Torá? Automáticamente uno va a decir, Dios observa la Torá y en base a la Torá crea el mundo, así está escrito. Quiere decir que ¿qué estuvo antes de la humanidad? ¿Qué estuvo antes de todo? La Torá, y Dios en base a la Torá crea el mundo. Y el mundo está compuesto del mineral, vegetal, animal, ser humano. Porque estaba escrita, solo que no se nos había sido entregada, pero ya existía desde antes. ¿Lo que?
que la Torah existía La de Torah alguna forma, existía siempre. forma Está que- comprobadísimo, está totalmente demostrado que la Torah existía antes de la creación del mundo. Entonces, ¿cómo es esto? Realmente, porque ella dijo algo y termina teniendo razón. Claro, la van a ver, ¿eh? Pero ¿cómo puede ser? Según lo que estamos diciendo de que Dios observa la Torah y crea el mundo. No solo eso, no solo eso. Hay otro detalle importante. El lugar más sagrado en el plano terrenal, ¿cuál es? El Kodesh Mi cama. HaKodashim. El Kodesh HaKodashim. Muy bien. Jerusalén, el santuario que había en el Bet HaMikdash, en Jerusalén, se llama el Bet HaMikdash, había un lugar que era el Kodesh HaKodashim, lo sagrado de lo sagrado. Ahí era el lugar donde se notaba físicamente la presencia de Hashem. ¿Cómo? Porque la materia trascendía el espacio. Ahí era un lugar donde los objetos que entraban adentro de ese lugar no ocupaban lugar ahí adentro, un lugar donde se notaba que se trascendía el espacio, de una forma milagrosa. Ah, no te escuché eso. Sí. Hay toda una explicación muy profunda, pero no, desaparecía el concepto de espacio ahí. Wow. Me lo imagino Por como eso un se lugar de entraba a frío, ese lugar una vez al año, solo el Kohen Gadol en Yom Kippur. entraba a Yom Kippur y tenía que concentrarse y muchos salían muertos porque la santidad de ese lugar no la podían tolerar, entraban atados con cadenitas por si tenían que sacarlo. Ni siquiera pensar en otra cosa. No podía pensar en qué hora es. Este momento tenía que pensar solo en Dios. Hacía un rezo muy cortito y salía. Está el rezo que hacía el Kohen Gadol en Kippur. Cuando vamos al templo se lee y se recuerda ese rezo que hacía ¿Y qué decía en ese Yom rezo? Kippur. Hablaba de que la mujer no aborte y que no pierda a su hijo y que la lluvia caiga en su momento, la bendición, las cosas, todo lo que es el desarrollo del mundo, de las cosas más básicas, etcétera. Y lo pueden leer en el templo. Entonces, en el Kodesh HaKodashim era el lugar más sagrado. Dicen los Jajamim, dice la Gemara del Talmud, que desde que se destruye el Bet HaMikdash, no tiene Dios un lugar para morar su esplendor, su luz, sino en los 4 Amot Shel Halajá. 4 Amot Shel Halajá quiere decir un lugar donde se estudia Torah. Un lugar donde se estudia Torah. Amot. Amot son 4 pasos, como diciendo el territorio donde se habita, donde se estudia Torah. Se cumple mitzvot en general, está hablando de lo que es la santidad de la Kedusha, de la Torah. Entonces, en base a esto, claramente, si decimos que Dios aparece en el mundo a través de la Torah, entonces todo pasa por la Torah. Pero ahora vamos a ver lo que dijo ella, cuáles son las fuentes de que no es así. No que no es así. Que hay una mirada distinta que podemos ver cómo se complementan las dos. Que dice que las almas judías están mucho más arriba en niveles de espiritualidad que la Torá. Y que Dios se unifica con las almas en forma incondicional y que el Yehudí trasciende no nada más toda la creación, incluso trasciende todos los valores toraicos, que va más allá de todo eso, no que no es importante. Vamos a ver dónde, ¿no? O sea, cumple o no tu alma tiene Una conexión incondicional, pero que va más allá del vínculo que tiene Dios con la Torah. ¿Por qué? Hay distintas formas de comprobar esto. Y una de las formas, que lo que dijo ella, que no recordaba el pasaje, dice que cuando la Torah dice, Hashem le dice a Moshe, decir a los Yudim que cumplan esta mitzvah, y las mitzvot que iban apareciendo a través del tiempo, ¿no? Pesach, la liberación de Egipto, Shavuot, la entrega de la Torah, cada una de las sucesos que hay en la Torah después conlleva las distintas mitzvot. Dice, dirigite al pueblo de Israel y decirle que cumplan esta mitzvah. Es decir, que esta mitzvah que aparece en un momento de la historia, se la comunicamos a un pueblo ya existente. Y Dios considera a ese pueblo como un ente que está antes de que aparezca esta mitzvah, la otra mitzvah, la otra mitzvah. Entonces, cuando dice Daber el Bene Israel, sabe el Bene Israel, está diciendo que Bene Israel está y los preceptos se fueron dando a través de Moshe a lo largo de la trayectoria de su liderazgo. Entonces, el pueblo de Israel
Pero ¿cómo? Entonces, ¿en qué quedamos? En que lo único que tiene Dios en el mundo es el territorio, los Arba, Moche, Alajá, el lugar donde está la Torá, o Amisrael está por sobre encima. No solo esto. En la terminología mística de Kabbalah, dice que el pueblo de Israel está en el pensamiento de Dios. ¿Qué quiere decir el pensamiento? Para entender en profundidad qué es esto, vamos a hablar de las ropas, las pilchas. ¿Hablamos de ropa? Hoy con lluvia, no sabes qué ponerte. ¿Cuáles son las ropas del alma? ¿Alguno de ustedes sabe que el alma tiene ropas? El habla. Nefesh Ruach Neshama son partes del alma. Yo digo ropas del alma. El habla. No. El habla, dice. La Esa es acción. una pilcha. La acción. Ah, los ojos. La acción. Los El sentidos. habla, la acción, ¿y qué más? El pensamiento. Oh, bien. ¿Por Este qué son chico está ropas? pegando eso. No vale. El taño. Muy bien. ¿Por qué se llama ropas del alma? Presten atención. Una ropa es algo que vos podés cambiar. La nariz la podés achicar, pero la podés cambiar. Cambiar no podés modificar. El cuerpo es como si sería la esencia del ser de la persona, ¿no? No del alma, del cuerpo. La ropa es lo que puede ir cambiando. Pero no nada más cambia lo que demuestra. Por ejemplo, si yo caería acá con una kipá blanca grandota tejida y vendría con un Maguen David y vendría con, seguramente dirían, este hombre es un hombre sionista, judío sionista. Si vendría acá vestido con un jean roto, una chompita moderna, es una persona un poco más normal. Según cómo me he visto, ustedes calan qué tipo de personas son. No estamos hablando de los disfraces, estamos hablando de la ropa. Disfraces es otra historia. Estoy hablando de ropa. La ropa se llama quien revela, cuenta a los demás quién somos. Tu palabra habla de lo que pasa en tu alma. Si hablas feo, hablas ordinario, hablas bonito. Si hablas con sensibilidad, sos una persona sensible. Si hablas a los gritos, sos una persona ordinaria. Si hablas con empatía, sos una persona empática. Según cómo hablas, mostrás qué tipo de persona sos. Hablas en voz baja, hablas en voz alta, hablas con gestos, etc. Ese es el habla. Después está la acción, la forma que actúas. Si actúas torpe, es una persona torpe. Si actúas delicado, es una persona delicada. ¿Está bien? Si actúas rápido, es una persona movediza, inquieta. Eso es, las ropas se llaman los lebushim nifradim. Las ropas que están separadas a la persona. Pero hay una ropa que pareciera ser como la piel. La piel cubre tu cuerpo, ¿no? Eso se llama la mahashava, el pensamiento. El pensamiento es una ropa porque de la forma que pensás es la forma que te manifestás. Pienso para bien, pienso para mal. Pienso en positivo, pienso en negativo. ¿No? Eso habla de qué hay dentro mío, qué tipo de persona soy. El pensamiento revela a mí mismo. Los demás no notan que pienso. Hasta ahí nomás. Hasta que pones estados en tu cuerpo. Pero normal, el pensamiento es una ropa, es algo que demuestra que sos a vos te demuestra qué tipo de personalidad tenés. Pero ¿saben por qué se llama una vestimenta interna mucho más unificada? Porque no existe dejar de pensar. ¿Alguno de ustedes puede dejar de pensar? No, ni siquiera cuando dormimos. Don Cuando soñamos. David dejó de pensar. Mi David. Y volvió. Ni ahí, porque el alma sigue. Ni ahí. Yo Ustedes, puedo decir algo. Que no, ¿viste que los domingos vengo más buenos? ni hablar. Estás como un poco pasado de vuelta. Todo.
Bueno, no, que una vez o varias en terapia yo tengo ese tema que me cuesta gestionar mis pensamientos porque no me para, pero que me hago, mi cabeza funciona en un press y que voy a otra flecha, me tacho, vuelvo, ¿verdad? Y le decía, necesito poner freno de mano al cerebro y pensaba esa vez que ni para dormir lo hacemos, o sea, nunca dejamos de pensar porque mientras dormimos soñamos, la mente nunca jamás para, no para, Muy bien. aunque no para. Y entonces, ¿qué quiere decir, según lo que vos decís, parar la mente? A ver, ¿alguna de ustedes habrá hecho meditación alguna vez? Meditaciones. Yo hago casi todos los días, les cuento. Ahí parás la mente, ¿Cómo? te enfocás en la ¿Cómo? respiración ¿Pero dejás de pensar? y dejás pasar los pensamientos. ¿Dejás de pensar o no? ¿Cuál es la definición? Lo dejás pasar, claro. En una, vos estás dándole tarea a la cabeza. ¿Qué es mañana? ¿Qué voy a poner? ¿Qué vamos a comer? En una vos le das tareas a la mente y en otra dejás que el pensamiento fluya solo sin que vos estés dándole manija. Sí. Entonces, dejar de pensar no es que el cerebro se pone en off. Ujú. Eso no existe. ¿Está bien? Existe solo que uno no le dé tareas a la mente para que la mente esté un poco más relajada. Incluso meditando, a mí me pasa y creo que es común, que a veces cuando no logras darte ese momento y que funcione con ese fin, muchas veces a mí me pasa que termino pensando en no pensar, entonces estoy, no piensa, no, tipo, no, concéntrate, y es como que uno Es intenta... otro pensamiento más. Ujú. Muy bien. No voy a hablar de esto, pero una vez hablé que cuando uno está despierto también está soñando. ¿Se acuerdan? Eran 70.000 pensamientos por no sé cuánto tiempo. Bueno, no, que uno cuando está despierto, aparte de lo que está pensando conscientemente, hay un pensamiento inconsciente que sale a flote cuando dormís, que te lo sueña. Pero en verdad el sueño está todo el día, nada más que en un momento lo percibís estando dormida, en otro momento no. Ujú. Que decir que tenés aparte de un pensamiento, dos pensamientos, el consciente y el inconsciente. Sí. Volviendo al tema. El pensamiento es la ropa, la manifestación, pero más unificada. Es como que no puede despegarse de vos. ¿Por qué se llama ropa? Porque puedes elegir qué pensamiento, pero no podés quedarte sin un pensamiento. Podés cambiar de blusa a remera, pero no podés quedarte sin pensamiento. El pensamiento funciona constantemente. Escuchen ahora, en base a todo esto que estamos diciendo, ¿cuál es el ejemplo para entender lo que es el pueblo de Israel con Dios? El pueblo de Israel con Dios es el pensamiento de él. Por eso está escrito que Dios mismo dijo, en los momentos más terribles de la historia judía, cambiarlos por otra nación no puedo. Porque ustedes son mi pensamiento. Si son mi pensamiento, el pensamiento nunca se disocia del ser. En ese lugar está colocado la Neyamot de Am Israel. Y de ahí para abajo aparecen todas las cosas espirituales. La Torá, los ángeles, todas esas creaciones y todo lo que sabemos que hay en distintas dimensiones. Pero el nivel de unicidad más alto que puede existir con Dios es la Neyamot, las almas del pueblo de Israel. En base a esto, respondemos lo que dijimos, que Dios no tiene nada en el mundo sino el rincón de la Torá, en donde hay una mitzvah, donde hay Torá. ¿Cómo? ¿No dijimos que está en ese nivel tan alto que es el pensamiento de Kadosh Baruj Hu? Y acá viene la respuesta magnífica que nos ofrece el Rebbe Maharaj. El Rebbe Maharaj, como les dije, es el cuarto Rebbe Chabad, el hijo del Tzemach Tzedek, donde él pregunta concretamente esto que estamos preguntando. Dice así, lo voy a leer rápido. Dice, ¿cómo puede ser, según esto que estamos diciendo, que posa la divinidad de Hashem a través de la Torah y la mitzvot? ¿Está bien? Que vemos que las Neyamot, las almas, por sí mismas, no son un recipiente para que Dios se unifique con ellos, solo a través de la mitzvot. Pero ¿cómo? Si nosotros dijimos en otro lugar que hay dos cosas que estuvieron antes de la creación del mundo, Torah y el pueblo judío, y ahí es donde preguntamos cuál de los dos está en el nivel superior, y respondimos el pueblo judío. ¿Cómo que el pueblo judío estuvo antes de la creación del mundo? Ah, muy bueno. Puede ser, pero ¿y el pueblo judío dónde estaba? El alma del pueblo judío. En el pensamiento. Ah, Alma del pueblo el alma. judío.
¿Y la Torah dónde estaba? Si no había piedras para Bueno. callarla. Estamos hablando el concepto, el alma de la Torah y el alma de la Neshama. ¿Viste? El alma. Curioso, Yo no, ella se rió. Estoy hablando bien, ¿qué le digo? Estoy explicando cómo va a estar antes de la creación sin la ¿Y si creación. esa es mi pregunta? Claro. Pobre Dios. Dice así. Miren qué interesante. Dice, ¿sabes cuál es la respuesta? ¿Hiciste el árbol vos? No te tapes. ¿Hiciste el árbol? El de las raíces y todo. Ah, sí. Ah, viste, después contaba a la chica. Tiene que venir el taller. De los domingos. No, en serio, son muy buenos. Dice así. Dice, vamos a hablar, para entender esto, del concepto de la mitzvah. Dice, vamos a agarrar, por ejemplo, un tefilín. Un tefilín hecho con el nombre de Dios escrito, con el cuero, con todas las preparaciones que se tiene que hacer en cada detalle que sea para la santidad de la mitzvah de tefilín. Agarraste el tefilín, kasher, sellado, revisado, y lo apoyás sobre la mesa. ¿Es una mitzvah el tefilín? No. Como tal, no. El tefilín no es una mitzvah. El tefilín se llama un objeto sagrado, pero eso no es una mitzvah. La mitzvah existe cuando viene una neshama judía y se coloca el tefilín. Agarramos un Sefer Torah. ¿La Torah es una mitzvah? Es el objeto más sagrado que tenemos hoy en día. Es un objeto sagrado. ¿Cuándo la Torah es mitzvah? Cuando la abrís y la lees y la estudiás. Entonces explica el rey Maharaj algo increíble. Si bien está claro que en el mundo, en conceptos terrenales, no hay nada en el mundo que pueda llevarnos a la conexión con Dios, si no es a través de los preceptos espirituales. Pero cuando tenés que hablar de el precepto concretamente y tenés que hablar de las almas, ¿quién habilita la mitzvah? ¿Quién hace que una mitzvah se considere mitzvah? El Yehudí que la cumple. Están las velas de Shabbat. ¿Cuándo se llama mitzvah? Cuando la aprendiste, dijiste la verajá, cuando vos conectaste con eso material. Entonces, las Neshamot siempre están en un nivel superior de la Torá. Porque la Torá no habilita un alma. El alma es sagrado y unificado con Dios. Pero el alma sí habilita la mitzvah. Entonces, ¿quién tiene la capacidad para hacer que un objeto sagrado se transforme en mitzvah, en precepto sagrado? La Neshama. Según esto, comprendemos en profundidad cómo es que la persona vino al mundo a hacer la diferencia y a santificar el mundo y a elevar el mundo. Porque si no es que tendríamos una Neshama que está en este nivel, nada que podríamos hacer con objetos se llamaría mitzvah. Por más que en la Torah esté escrita la vela de Shabbat, el tefilim, el kasher, la verajá, todas esas cosas, el alma es quien hace que lo material pase a tener ese sentido trascendental. En base a esto, podemos comprender que la mitzvah que la persona hace es porque su alma corresponde a un nivel muy, muy alto. Pregunta al Rebbe Maharaj, ¿y de qué se trata esto que el alma es tan elevado? ¿Qué característica tiene el alma tan elevada que él puede activar y hacer de un objeto una mitzvah? ¿Se entiende la pregunta? Y contesta el Rebbe Maharaj, esto es en base a lo que hablamos la charla del jueves anterior. Y ahora voy a unificar, porque son 2 o 3 charlas que están todas separadas por semana, pero están todas. Sí, pobre, venían acá a ponerse la corona para la fiestita, para estar ocupada la sala. Si ven el valle, seguro, seguro. Bueno, lo hice en 13 años cuando era monequita. ¿El primer grado? Sí, algunos en primer grado, algunos en jardín, lo hice 13 años cuando fui en la escuela de Jabal. Esto es de otra escuela. Esta es la escuela donde yo estudié en mi infancia. ¿En dónde? Acá al frente.
¿Cómo se llama? Yuba. Ay, fíjate. ¿Por qué lo dejó bien hacer la lavada? ¿El salón? Alquila. Alquila el salón. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa? Somos todos al contrario. Te voy a derivar una página, política.com, fíjate. Volviendo al tema. ¿De dónde sale esto? Vamos a unificar con el shiur anterior. El jueves pasado hablamos algo increíble que les voy a contar, que esta semana de dos mundos distintos leí lo mismo. ¿Ustedes se acuerdan que el jueves pasado hablé de que Hashem te quiere hacer un recipiente? Y quieras o no, te hace recipiente por las buenas o por las malas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Y hablamos que Hashem no va a dejar que te pierdas, y para ser recipiente a veces te tiene que ablandar un poco, porque estás con tu ego muy armadita, y de repente te manda cosas que ahí te ablandás y te haces un recipiente. Dice el Rebbe Maharaj, al ser que Akadosh Baruj Hu da esa capacidad de no destruirte y desaparecer cuando te golpea, porque resistís pulirte y trabajarte, eso es lo que demuestra el nivel que tenés para gobernar por sobre la materia. Gobernar quiere decir ponerte por sobre el ego, por sobre todo, y santificar la materia. Es la misma correspondencia. Al ser que sos un ser que puede quebrarse, trabajarse, pulirse y estar al servicio de Akadosh Baruj Hu, eso cuenta, eso habla de la capacidad que vos tenés para elevar y santificar el mundo, que es a través de que vos activas una mitzvah cuando vos haces la mitzvah. Miren qué cosa extraordinaria pasó, les quiero contar antes de ir. Estaba hace unos días con un libro muy viejo que tenía por ahí abandonado de lectura. Miren los libros que dejás con la solapa así, por la mitad, y en un momento decís, vamos a seguir con esto. Estoy leyendo este libro y había dejado yo en un capítulo, en la mitad del libro, así. Entonces agarro y sigo de ahí. Y les voy a leer lo que dice este libro. Este libro está escrito por dos coautores no religiosos, o por lo menos dicen que la literatura de ese libro no es una connotación religiosa, pero ellos descubrieron que hay poderes trascendentales que si vos sabés conectar con ellos, te responden positivamente. Ellos dicen, dale el nombre que quieras. El libro se llama The Tools. Este libro está en hebreo. The Tools, las herramientas. En español, este libro se llama, voy a decir cómo se llama este libro en español. Se los recomiendo. Dice, él no niega la religión, dice que él no le da nombre, ¿está bien? Este libro, yo lo tengo también en español, pero no tengo mi casa, lo habré prestado, lo busqué, no lo encontré. Este libro se llama en español El Método. Es así, igual esto, rojo, nada más escrito en castellano, El Método. Justo en la página que tengo marcada, empieza un capítulo donde en ese capítulo dice lo siguiente, presten atención, y díganme si lo que leo es creer o no. Dice así, la fuente, él llama la fuente, no llama a Dios, dice, poné el nombre que quieras, el apellido que quieras. La fuente de donde venimos está presente y está intencionalmente obligándonos a poder desarrollar nuestro potencial. Él lo hace esto a través de destruir nuestra imaginación, que nosotros somos los dueños de nuestra existencia y que nosotros hacemos todo con fuerza humana y propia. Yo trabajo y yo me gano y yo. Ese poder inicial destruye esa imaginación falsa de querer ser la autosuficiente, de no depender de nada. ¿Qué es lo que destruye? Ahí va. Dice así, él no lo hace a través de una explicación, él lo hace a través de sucesos. Él trae a nuestra vida cuestiones que no queremos ni podemos dominar. Por ejemplo, enfermedades, tropiezos y rechazos. Nos rechazan de determinados lugares, ¿no?
este dolor oculto atrás de estos sucesos nos golpea y nos lleva a reconocer que no somos la fuerza superior en el universo. Y es una bendición que nos pase esto. Es lo que nos provoca a nosotros a desarrollar el potencial verdadero y superior que hay en nosotros, que es unirnos con nuestra esencia. Un libro total, es lo mismo que leímos la semana pasada en el libro de Hasidut, escrito hace cientos de años. Ahora, es increíble, miren lo que dice. Dice un estado donde está el texto del rey de Maharaj y abajo, y puse abajo, ciencia y Torah. Esta semana vi, pero es increíble porque está lo que leímos la semana pasada y lo que leí en este libro, en donde nada que ver la rama, estamos hablando, una rama jasídica acabada hace cientos de años y una rama de dos autores que ni saben cómo llamar a esa energía inicial y te dice, esa energía te dice, tenés que unirte a mí, no creerte omnipotente. Y voy a quebrarte y te voy a de ratos golpear para que solo asumas, necesito estar unida a esa fuerza energética. Nosotros sabemos cómo se llama eso. Sí, sabemos, se llama Shem. Se llama unirnos a través de mitzvot, unirnos. Pero ¿de dónde sale la capacidad, como dijimos antes, de generar y hacer que estas prácticas se llamen mitzvot? Porque tenés esa capacidad de ver en ese quiebre una superación, de ver que vos en verdad no te estás derrumbando, sino te estás construyendo. ¿Cómo te estás construyendo? Porque estás haciendo de tu ser un ser receptor de espiritualidad, cada tanto con un chachá y diciéndote, no era por ahí el camino, no, el camino de la arrogancia no era el que te iba a llevar a seguir creciendo y no, deja cosas en manos de él y deja que él te maneje y te lleve por ese camino. Este libro que les cuento es increíble y a mí me fascinó porque fue mucha reja para ti que en una misma semana haya leído dos textos de dos mundos nada que ver, pero literalmente las mismas, el mismo mensaje, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir avanzando con esto. Seguramente la semana que viene va a haber shiur, por Rosh Hashanah cuando cae. Viernes a la noche. El jueves a la noche va a ser un shiur, pero relacionado con Keter, con la Sefirá de Keter y con Rosh Hashanah. Vamos a hacer un shiur especial relacionado con Año Nuevo. ¿Qué significa Sefirá? Sefirá